Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, te alabamos y glorificamos en esta noche tu precioso nombre. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, una vez más, un día más en tu casa, Señor, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hoy te entregamos este momento para que sigas tú ministrando nuestras vidas y que a través de tu palabra seamos, amado Señor, dirigidos en tu propósito, en tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te pedimos que sigas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos pasajes, este capítulo en el libro de Lucas corresponde a prácticamente las últimas palabras que el Señor Jesucristo le dirigió a sus discípulos momentos antes de ser capturado, de ser arrestado y, como ya sabemos, pues llevado al Calvario. Estos momentos previos estuvieron, digamos, caracterizados por una serie de declaraciones del Señor Jesucristo muy dicientes, que se deben tener muy pero muy en cuenta para la profesión de nuestra fe. Sí, y una de las cosas que dijo el Señor tiene que ver con estas palabras que le dirigió a Pedro, uno de los apóstoles que se destacaron dentro del grupo de colaboradores del Señor Jesucristo en su ministerio. Sí, sabemos que Pedro había sido uno de los que quizás más disposición le había mostrado al Señor Jesucristo en el tiempo que compartió con ellos. Sí, un hombre que siempre buscó tener una relativa trascendencia dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Buscó tener, inclusive podríamos llamar, un nivel de protagonismo que en algunos aspectos pareciera ser negativo, porque uno observa a veces a un Pedro quizás buscando destacarse, quizás en una forma muy ególatra, pero en otros aspectos también puede ser considerado ese anhelo de Pedro, digamos, como una bonita forma de disponer y de mostrarle la motivación que hay en el corazón de él para servir al Señor. O sea, digamos, en sí la experiencia de Pedro nos permite como considerar aspectos buenos o aspectos a tener en cuenta como para imitarlos, pero también aspectos que quizás deben ser desechados. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que corresponde a veces al testimonio de la mayoría de creyentes, que dentro de nuestra disposición y de nuestra entrega al Señor y de las motivaciones que tenemos hacia el Señor, algunas son buenas, digamos, que se deben cultivar, amén, y otras generalmente tienen que ser ajustadas, y ahí está donde el Señor entra a veces a corregir, a enseñarnos, a moldearnos en forma acertada. ¿Estamos de acuerdo? Pedro lo vemos de esa manera, porque en unas ocasiones el Señor Jesucristo le dijo: tú, Pedro, vas a ser la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia, pero en otros días tranquilamente no tuvo problema con decirle que Satanás estaba dentro de Pedro. Esos son los aspectos que a nosotros nos permiten entender que la necesidad de canalizar bien nuestras motivaciones. Estamos de acuerdo que hay aspectos que, como les digo, deben ser cultivados porque están acertadamente establecidos de parte nuestra. O sea, significa que tenemos el sentir correcto que nos vincula al Señor, si me estoy haciendo entender, y que quizás eso hay que cultivarlo, hay que identificarlo para sí mismos y cultivarlo de una forma, ojalá, permanente, continua y progresiva. Pero habrá otros que a la luz de la palabra y siguiendo la dirección que el Señor nos da, siguiendo la dirección que el Señor nos da, deben ser muy rigurosamente observados, y a lo largo del trato del Señor a nuestras vidas seguramente vamos a concluir que hay aspectos que deben ser corregidos. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de Pedro se movió eso, y aquí vemos precisamente por
Porque el Señor le notifica a Pedro un asunto, y es que le dice lo siguiente: Simón, Simón, dice, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? Y es importante porque el Señor le está diciendo, le está advirtiendo, o lo está preparando para lo que va a pasar unos momentos por delante. ¿Sí? Ya sabemos que el Señor Jesucristo iba a ser capturado y que ese iba a ser un momento muy exigente para la fe de los discípulos. Y estamos hablando de los discípulos más cercanos y que quizás más claridad tenían acerca, póngame atención a esto que es importante, más claridad tenían acerca de lo que el Señor tenía que vivir, porque si algo el Señor hizo, y eso lo podemos ver en los evangelios, es prepararnos de una forma muy clara y abundante para estos momentos. El Señor varias veces les dijo: el Hijo del Hombre será entregado, será, bueno, todo lo que le pasó, el Señor se los había notificado. No podría decirse que en el momento en que estas cosas suceden o debían suceder, pues no debieron ellos, digamos, sorprenderse y mucho menos alterarse, porque todo estaba previamente, digamos, anunciado. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren que no es así. No fue sino que se diera el momento en que el Señor fuera capturado, y la Biblia menciona cómo sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Inicialmente se dispersaron de una forma total, ¿sí? Y no podría decir yo cuántos días exactamente, pero estuvieron dispersos. Y no solamente eso, sino que Pedro en particular, a quien el Señor le había anunciado y le había dicho lo que iba a pasar, y él quizás no teniendo en cuenta bien las palabras del Señor. Por eso es que es tan importante que nosotros oigamos con atención, ¿sí?, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos anuncia. Porque en muchos de esos anuncios, de las enseñanzas que el Señor nos da, está previamente establecido lo que vamos nosotros a vivir, a veces en forma clara, amén, o a veces en forma, digamos, testimonial. El Señor nos permite ver testimonios en la palabra de que vamos a vivir momentos exigentes en nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Y que por más firmes, póngame atención a esto que le digo, que por más firmes que creamos estar, pues es posible que no sobrevivamos, que caigamos. Por eso dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y el Señor le dice a Pedro, y mire, el Señor en el verso 33 le dijo: pero Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. O sea, es como que Pedro no le entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Ya te estaba diciendo: mira, el diablo te ha pedido, o los ha pedido, porque no era solamente él, sino que le dice, les ha pedido, los ha solicitado a ustedes para zarandearlos. Ahorita vamos a hablar de esos términos, ¿sí? Y yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. O sea, lo que está diciéndole el Señor Jesucristo es: mira, si vas a sobrevivir, no es por lo que tú sientes, ni por lo que tú dispones, sino porque yo mismo he orado, he rogado al Padre por ti, y es Él el que te va a sostener. Un aspecto importante: si usted y yo nos sostenemos en este camino, no es por nuestras propias fuerzas. Amén. ¿Sí? Usted podrá decir: pero yo llevo 20 años. Pues le voy a decir una cosa: 20 años que el Señor en su misericordia lo ha sostenido, y que el Señor Jesucristo ha estado rogando por usted y por cada uno de nosotros para que la fe no nos falte. Amén. Y puede que usted en algún momento diga: no, pero yo he escuchado a muchas personas. No sabe. Y hubo una época de nuestro ministerio, porque pues tengo que hablar de nuestro ministerio porque no conozco otra experiencia, donde yo recuerdo que muchas personas estaban apartando, estaban denunciando, estaban dejando atrás el camino y su compromiso con el Señor. Pero en medio de ese grupo de personas también había otras que decían: no, yo estoy firme. Y recuerdo a una persona en particular que me dijo: no, pastor, por mí no se preocupe, yo sí estoy firme, para las que sea, como dicen ahora, para las que sea, pastor. Sí, y uno podría decir: oh, pues sí, pero a la luz de la palabra, el para las que sea tuyo no determina nada, ni el mío, ni el de nadie, ni el de personas como Pedro. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no?
sino que el que determina que nosotros estemos ahí, pues aquí lo vemos, es el Señor Jesucristo y Dios el Padre en su respuesta a la oración de Cristo. Porque aquí lo vemos así, dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces es una conclusión que es importante tenerla muy en cuenta, muy presente, no olvidarnos, porque a nosotros nos permite tener la claridad acerca de la necesidad, pongan atención y anótenlo si es necesario, ¿sí? Acerca de la claridad de depender del Señor que nosotros debemos desarrollar. O sea, es como lo que quiero decir con esto: usted y yo y todos los creyentes, si tenemos el anhelo, la disposición a permanecer de la mano del Señor, debemos tener claro la necesidad de depender de Él, de que entendamos que no es por nuestras propias fuerzas, que no es por lo que nosotros sintamos, no es por lo que nosotros pensemos, sino que esa sobrevivencia, esa permanencia depende del Señor, y a nosotros lo que nos corresponde es depender de Él. En cierta forma, seguir el mismo ejemplo para sí mismos que hizo Cristo, que Cristo lo que hizo por Pedro fue que rogar, pedir. Yo podría decirse que eso es una oración que nosotros debemos hacer por sí mismos y quizás interceder por otros. A mí como pastor de la iglesia constantemente me toca, entiendo, a veces el Señor me mueve a orar por ustedes. Yo podría decir que por cada uno de ustedes he orado, ¿sí? Y a veces el Señor me despierta de una forma tan tremenda que me he despertado a las horas de la madrugada con el nombre o con la presentación de algunos de ustedes de forma muy particular. Amén. Y el Señor me pone a orar. Y hace poco una persona, yo me desperté como a las 3 de la mañana y el Señor me trajo a la mente a uno de ustedes, ¿sí? Y yo dije: ¿qué será que pasa? Eso es como lo que dicen ellos: sentí un pálpito, ¿sí? Acerca de una persona, y lo que entendí es que el Señor quería que ore por esa persona, y ora por su familia, y comencé a orar, yo sin saber nada. Como a los 3 días me enteré que efectivamente había pasado un momento difícil, exigente en su fe, y ahí, lo que uno entiende es el Señor extendiendo su misericordia y moviendo su poder para que la fe, ¿qué pasa? No falte. Eso, como les digo, nos deja claro que, por eso la Biblia dice: no depende del que quiere ni del que corre, dice la palabra, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso es que aquí no están los que nosotros a veces quisiéramos, y están a veces los que no quisiéramos. Eso es así. Amén. Yo a veces pienso y digo: yo quisiera tener una iglesia bien diferente. Pero no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y les puedo decir: ustedes hasta hoy están gozando de la misericordia del Señor. Por eso están aquí. Ahora, esa misericordia tiene unas razones de parte de Dios. O sea, por eso es que la Biblia dice así: Dios, del que quiere tener misericordia, la tiene, pero también al que quiere endurecer, endurece. Eso no dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Han leído ese pasaje? O sea, eso de que el Señor tenga misericordia de unos y endurezca a otros, eso no es una cosa aleatoria de parte de Dios. Eso obedece a unas razones elaboradas en la mente sabia, programada del Señor, ¿sí? Que debemos entenderlo de la siguiente manera: propósitos, debemos entenderlo como que la voluntad de Dios ha determinado razones por las cuales tener misericordia de alguien y no tenerla. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Y cuando usted, por ejemplo, observa, y a veces no sé si le ha pasado a usted que le ha llegado esta reflexión, usted no me ha preguntado: ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué a mí el Señor me ha llamado? Y si yo inclusive soy consciente, esta mañana nuestro apóstol, en la enseñanza que nos daba, que gloria a Dios la volvieron a dar, porque esa fue una enseñanza que el apóstol la dio en una campaña en la iglesia Príncipe de Paz, nos permitía escuchar como que la misericordia del Señor, qué buena, qué amplia con nosotros, porque muchos de nosotros tenemos una conciencia de que nosotros no merecemos estar aquí, ¿sí o no?
Y por eso hablaba del apóstol Pablo, que siendo una persona tan como que mala, decía el apóstol, ¿sí? Pues el Señor lo llamó a misericordia, y no solamente lo llamó, sino que lo vinculó a un propósito tan tremendo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando uno es consciente de la maldad, uno dice: ¿por qué es que el Señor me sigue sosteniendo? Yo no debería estar aquí. Yo he reflexionado así, yo creo que ustedes también, ¿sí o no? Y le voy a decir una cosa: ahí está la razón para que usted concluya para sí mismo que Dios, por más malo y por más indigno que usted se sienta, el Señor tiene propósitos con usted. Y esa es la razón por la que lo sostiene, lo llama y lo fortalece para que permanezca. Que a veces, hasta mire cómo es, hasta en contra de nuestra aparente voluntad, amén, el Señor aún lo sostiene. Porque cuando Dios, y eso es lo que nos enseñaban esta mañana, si Dios en nosotros tiene una voluntad expresa, algo en mente para nosotros a nivel particular, y Dios lo quiere llevar a cabo, la Biblia dice: ¿quién le estorbará? Ni nosotros mismos. Entonces, eso hay que aprender a valorarlo y reconocerlo. Amén. De que si usted y yo estamos en pie delante del Señor, es porque el Señor es el que nos sostiene. Y Pedro, esto es lo que le dijo al Señor a Pedro: mira, a ti te va a coger el diablo, y a ti, a tus compañeritos, los va a zarandear. Ahora imagínese el zarandeo del diablo. De esto hay otra referencia en la Biblia, para que uno entienda qué es lo que significa un zarandeo del diablo. Cuando el diablo zarandea, hermano, el asunto es de tener en cuenta, no es algo, el término pareciera algo cómico, el diablo le zarandea, pero realmente es un asunto serio. Y cuando el diablo tiene la posibilidad de tocarnos, de meter su mano, sigamos con el término, de zarandearnos, el asunto significa que nuestra profesión de fe se va a volver algo muy exigente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y que si no nos falta la fe, ¿estamos de acuerdo? Es porque Dios en su misericordia nos sostiene, y nos sostiene con un propósito. Amén. Sí, y algo que, y eso es algo que usted, hermano, para este ministerio, y algo que lo meditaba de esta manera, es eso. Muchos te preguntan: ¿y por qué el Señor ha sostenido este ministerio? A pesar de que nos ha dado tan duro, ¿sí? Y algo que a mí me entusiasma es entender que si nos sostiene, es porque los propósitos del Señor son firmes con nosotros. Y eso, a mí por lo menos, yo tengo eso claro. Yo le decía a un hermano en estos días: bueno, toma la decisión que tú quieras en relación a algo, pero procura no alterar tu compromiso con el ministerio que el Señor te ha entregado. Y le digo por qué. Porque hay suficientes pruebas, y una de ellas es que Dios nos ha sostenido, quizás la más relevante, para entender que la voluntad de Dios con nosotros es firme, y que no hay estorbo que al Señor no pueda detener. Y aunque el diablo nos ha zarandeado, entiendo, el Señor ha rogado por usted, ha rogado por mí, y aquí estamos para la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces dice así: Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Cuando se habla de zarandar o de zarandear, la zaranda es un artefacto, una especie de, ¿cómo lo podemos llamar?, de colador. Ustedes han visto los coladores, donde se pone el trigo precisamente para colarlo. Eso significa para hacer una selección. O sea, los movimientos del diablo, las obras del diablo, de Satanás, en contra de la vida de los creyentes, o dirigida a la vida de los creyentes, una de las cosas que tiene como propósito es hacer ese filtro, es hacer que lo que en nosotros no corresponde a la fe, amén, lo que en nosotros no corresponde a nuestra relación con el Señor, estamos, caiga, se ha separado. Acá dice el zarandear el trigo. Cuando se zarandea el trigo, en ese acto, una de las cosas que va cayendo es el trigo, pero se separa de la pluma, de lo que no sirve. ¿Me estoy haciendo entender o no? De lo que es basura. Y mediante ese proceso es que el trigo queda útil para los diferentes
para los diferentes usos que se le dan. Lo mismo pasó con Pedro. Después de la zaranda que el diablo le metió a Pedro le quedó claro que ya no dependía de quién, de él, que esa autodependencia, esa autopercepción, ese más alto concepto de sí mismo, ese ego, amén, ese yo tengo el control de las cosas, no era conveniente que esté en su condición de creyente. ¿Sí estoy siendo claro? Amén. Porque antes de esa zaranda, no te preocupes, Señor, tranquilo, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a dar mi vida por ti. ¿Cómo sé tú? Eso es ego, eso es orgullo, eso es autosuficiencia, eso es altivez, esto es inmadurez, eso es tener más alto concepto de sí mismo del que se debe tener. Eso es pensar que uno tiene el control de las cosas. Amén. Y a través de la zaranda, el Señor separó eso de Pedro. En serio, los propósitos del Señor con Pedro iban, a desarrollarse en la medida en que Pedro esté en las condiciones propicias para que se pueda relacionar con el Señor, para que tenga las características propias en su carácter, en su ser, en su entendimiento, que le permitan al Señor desarrollar su plan con su vida. El plan de Dios en nuestra vida requiere que nosotros seamos personas totalmente dóciles, amén, para dejar al Señor obrar, totalmente personas totalmente humilladas delante del Señor, que seamos conscientes de la necesidad de dejarnos dirigir, de dejarnos mover por la dirección que el Señor nos da. Cuando nosotros tenemos percepciones de sí mismos referentes a las que les acabé de mencionar en relación a Pedro, ese autocontrol, ese ego, esa autopercepción de sí mismo más alta de la que debemos tener. La Biblia dice que no debemos tener más alto concepto de sí mismos del que debemos tener, que cada uno piense de sí con qué, con cordura. Si nosotros no tenemos eso, al Señor le queda muy difícil obrar en nuestras vidas. Cuando usted cree que tiene el control, usted no se somete a nada. Cuando usted piensa que es una persona autosuficiente, que todo lo puede manejar a su antojo, pues eso también usted lo va a aplicar en su relación con Dios, así diga que no. Por eso es que hay personas que, por ejemplo, en estos asuntos se vuelven muy voluntariosas, en los asuntos de la fe. ¿No se ha dado cuenta? Una de las características que yo sé que a muchos no les va a gustar, pero eso es así. Y si usted no se da cuenta, eso termina siendo tropiezo para que el Señor desarrolle planes en sus vidas. Una bien común, ¿no has visto gente que es voluntariosa y anda brincando de iglesia en iglesia de acuerdo a lo que ellos piensan y quieren y esperan ver? Hoy me salió una foto de una de las iglesias de Pasto, no digo cuál. Sí, me salió ahí, porque tengo un contacto que pertenece a esa iglesia. Entonces publicó una panorámica de la iglesia en un culto. Y me puse a ver, hasta hice el zoom. Oiga, y me encontré un poco de caras conocidas. Y entre los que me encontré ahí, ¿sí?, tengo el conocimiento de que ya han brincado como por 5 iglesias. Y usted piensa que venir a la iglesia o que estar vinculado a un ministerio, porque es que estamos hablando de un hombre que estaba vinculado a un ministerio, amén, es algo que debe ser manejado así tan voluntariosamente. ¿Qué plan puede desarrollar usted en su vida? Eso inclusive tiene que ver hasta en las cosas de tipo secular. Si usted es un negociante, esta mañana yo tenía que explicarle a alguien algo así, un emprendedor. Usted será que si quiere desarrollar algún proceso empresarial, lo van a lograr hacer si un día pone un negocio, otro día otro negocio, otro día otro negocio y otro día otro negocio y cambia de negocio. ¿Será que algún día termina siendo algo prominente? Le pregunto. ¿Sí o no? Es lógico. Se requiere continuidad y se requiere que usted se someta a lo que el negocio que tiene en mente le repare, le disponga a usted, ¿sí o no? Aún a las cosas que no son fáciles. Yo conozco uno que ha puesto miles de negocios, ya no sabe,
Se ha dedicado a todo, se ha puesto graneros, venta de celulares, venta de papa, venta de carros, venta en nada. Y ¿sabe qué? Se le pasó la vida, ya pasó la edad productiva de su vida. Y como dicen por ahí, mucho toque, y como la selección Colombia, y de aquello, nada. Bueno, yo miraba estos de acá, estos de la foto que les digo, yo decía, estos estuvieron acá. Es que ni siquiera el pastor, yo decía, qué pena con el pastor de esa iglesia, porque ni siquiera el pastor puede contar con ellos de una forma clara. Sabe que en cualquier momento, si algo no les gusta, como ellos piensan tener el autocontrol de todo, ¿qué pasa? Se van. Y podrán decir, no, ahora sí estamos, pero firmes. Y a uno se lo saben decir, pues yo no sé si quieren dar la vida por uno. Yo digo que no, pero se lo pueden decir. No me acuerdo lo que dijo. Así dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y después lo demando. Así es. O sea, para que ustedes entiendan. Entonces, la idea es que ese tipo de percepciones en la zaranda que pasa, caigan. Y a Pedro le pasó. Entonces Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedrito, cálmate. ¿No cantará el gallo hoy? Sin que tú que estás dispuesto a ir a la cruz por mí, tú que estás dispuesto a morir, a ir a la cárcel conmigo y a no negarme nunca, no canto el gallo, ya me habrás negado 3 veces y hoy mismo, ni siquiera es cuestión de dentro de un año, dentro de 2 años, hoy mismo, imagínense. O sea, con eso el Señor le dijo, mejor cálmate, pon atención a lo que te digo, el que te va a zarandear no es cualquiera, no es tu mamá, es el mismo diablo. Y pon atención que lo que yo te estoy diciendo es que yo he rogado por ti, Pedrito, para que tu fe no te falte, más bien sé prudente. Pídele, quizás seguramente con esto le quiso decir al Señor, a Pedro, pida usted también, porque momentos antes también les dijo, ¿se acuerdan? Cuando ya, unos momentos después, ya cuando llegó la noche, el Señor les dijo, vayan y velen y oren, mientras yo me alejo, porque yo voy a... Si el Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, pónganme atención a lo que le voy a decir, hermano. Usted y yo que somos los supermanes y que estoy dispuesto a ir a la muerte. Si el Señor Jesucristo, siendo el Dios hecho hombre, teniendo clarito el plan de Dios en su mente, tuvo que apartarse toda la noche y orar. Hubo un momento donde dice la Biblia que él se angustió muchísimo, ¿sí o no? Se angustió tanto que comenzó a sudar sangre, o gotas de sudor con sangre caían, entendiendo que el diablo también, ¿qué estaba haciendo con el Señor? Podemos después zarandeándolo. Era necesario que el Señor ahí, ¿sí me estoy haciendo entender o no? Y él tuvo que orar y ponerse ahí, Padre, pues quieres, pasa de mí esta copa. Eso es como decirle, Señor, no aguanto, yo la verdad no puedo solo. Y por eso la Biblia dice que descendió un ángel del cielo. Los ángeles son, la Biblia dice que son espíritus ministradores, y trajo de lo de Dios, ese ángel del cielo trajo de lo de Dios, amén, y lo fortaleció, le ministró. Haga de cuenta que en ese momento Jesús ya estaba vacío, o casi vacío, de fuerza espiritual, de fe, de confianza, de certezas, de lo que Dios requiere en nosotros para poder sostenernos. Ya estaba vacío, y dice la Biblia que lo bajó un ángel del cielo y haga de cuenta que lo llenó, le echó más combustible, amén. Y el Señor Jesucristo ahí sí fue y pudo entregarse. Y lo mismo puedo decir que pasó con Pedro. Pedro, listo, yo voy a estar a muerte, y lo capturaron al Señor, y no comenzaba bien el Calvario, y ya Pedro lo había negado. ¿Cómo le parece? El mismo que horas antes había dicho, yo hasta la muerte estoy contigo. Yo digo que es suficiente enseñanza, y por eso dice la Biblia pues que él pues ya se compungió, gloria a Dios, se compungió. Por eso es que, mire, lo que yo entiendo es que Pedro sí le escuchó a los señores, como decía el maestro quería la razón, amén. El maestro tenía la razón, y yo creo que
pudo haber dicho, esto no lo dice la Biblia, pero tal vez pensando, ¿no? Gracias, Señor, por sostenerme. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por permitir que mi fe no me falte. Porque si fuera por mí, no solamente te habría negado, sino quizás hasta yo te habría entregado. Así es las cosas. Estoy haciendo entender, o sea, esto que la Biblia menciona es tan importante de tenerlo en cuenta. Y que usted entienda de que todos los pasos que damos en el Señor son pasos que damos porque en su diestra, dice la palabra, nos ha sostenido. Dele gloria a Él. Y si usted está aquí, y aparte de eso tiene un lugar, y el Señor le ha dado un lugar para servir, un lugar para ayudar. Mire, esto que a veces tenemos, que el servicio, que esa señora está ahí parada, estas son cosas que Dios en su misericordia manifiesta para sostenernos. Amén. ¿Sí? Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Eso nos debe llevar al agradecimiento. Pues claro que al agradecimiento, pero más que todo es a la conciencia. No permitir que el orgullo, la soberbia, esa autosuficiencia se manifieste. No pensar que usted está aquí porque aceptó la invitación. No, pensar que usted está aquí porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios vio algo en usted. ¿Qué vio? Pues yo no le puedo decir eso. ¿Sabe por qué? Porque yo veo lo que ve el hombre, que son caras. Y si es por la cara, yo no llamaría a nadie. Pero el Señor ve el corazón, dice la palabra. Y Dios vio algo en su corazón. Vio algo ahí, en su mente, en su corazón. Vio algo que a Él, y eso es algo bueno, que por gracia lo vio, bueno, no importa, pero lo vio, que lo consideró viable para llamarnos y sostenernos. Pero no debemos perder esta percepción que el apóstol Pedro en este caso alcanzó, porque si la perdemos o si no somos atentos, si no velamos, si no tenemos esto claro, lo más seguro es que de esa autosuficiencia, de ese autocontrol, de ese ego, nosotros nos dejemos llevar. Por eso es que usted ve personas que manipulan y determinan cosas para su vida espiritual. La más común es esa, cambios de iglesia, a veces por ejemplo cosas con relación al servicio, a los siervos de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. ¿Sí? Que yo hago así, que yo hago así. Lo mismo en cualquier aspecto. Usted piensa tener el control y usted es el que determina las cosas. Cuando usted tiene claro lo que el Señor nos dice acá y nos está enseñando, usted se vuelve una persona que depende y confía y espera en el Señor. La forma en la que Dios nos dirige, ya para ir terminando, la forma en la que Dios nos orienta, la forma en la que Dios nos lleva en el camino, amén, pongan atención a esto, es la forma que Dios usa para sostenernos, para hacer efectiva su mano, su diestra extendida para sostenernos. Me parece que no fui claro, ¿no? ¿Sí? O sea, con una dirección diferente. Por eso es tan importante. Yo a una persona le decía que se sujétate, sigue el consejo, porque sin darte cuenta el consejo no solamente a veces está dado para que tú le des trámite a una situación. Yo entendí un día eso, que el consejo que a veces se le da de parte de los pastores, porque los pastores, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué función cumplen ustedes? ¿Qué dijiste? Eso, mire, el pastor vela por su alma, cuida. El consejo que a veces se le da a usted no tiene que ver a veces para que usted no se quede como con esa pequeña percepción de la dirección, de que el consejo que el pastor me da realmente no me da para darle trámite a esta situación en particular. ¿Sí? Es que el consejo a veces no está, o por lo menos decir, no exclusivamente orientado a eso. Sobre todo está orientado a qué? A cuidar de su alma, a que usted se sostenga, a que usted se fortalezca, a que usted permanezca
permanezca firme. Pero es que yo estoy firme, sí, pero debe mirar que no caiga. Sin contar con que el diablo un día de estos se le meta. La Biblia habla clarito del diablo. He venido a robar, a matar y destruir. Y a Judas, porque a Judas dice la Biblia que también se le metió, o no, dice la Biblia. ¿Y cómo terminó Judas? Por no tener quien ore, por no tener quien clame, por no tener quien ruegue a él, por no estar en donde Dios lo tenía para estar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo terminó Judas? Judas, llamado Iscariote, reventado, con las tripas, perdónenme la expresión, por fuera, con las entrañas por fuera. Eso es el diablo. Esto no es para meterle miedo, es para dejar las cosas claras. Amén. A veces el diablo se presenta delante de Dios y dice: Señor, dámela al ángel para zarandearla. Y Dios entiende que esos procesos de zarandeo que pasan, ¿por qué los permite Dios? Son necesarios, porque si no la zarandea al Pedro, si no lo zarandeaban así, el Pedro pasaba a ser el apóstol, la columna, siendo un orgulloso, siendo un prepotente, siendo uno que pensaba que las cosas dependían de él. Fracaso. ¿Qué columna pudo haber sido? ¿Estoy haciéndome entender o no? Por eso es que uno puede decir, las otras versiones saben que dicen que el diablo le pidió permiso a Dios para zarandearnos. Imagínense el diablo: buenas tardes, don Dios, vengo a pedirle permiso para zarandear acá a don Brian, ¿sí? Y Dios, no sabe lo que va a decir Dios. Un día no fue así con Job. Y usted no lo ve al diablo, porque una de las cosas que el diablo hace es no hacerse ver, no hacerse notar, pero ahí se mete. Y Job le dijo lo mismo: a ver, es que el diablo, hermano, el diablo es. Y Dios le dijo: bueno, tócalo. Pero Job estaba en los planes de Dios y le dijo: tócalo, pero no toques su vida. El resto, lo que Dios le dijo que no lo tocara, no lo pudo tocar. Pero lo que Dios no protegió, lo tocó. ¿Y cómo quedó Job? Muy bien, hermano. Esa zaranda estuvo más fea que la de Pedro. A ese sí lo dejó en las latas. Lo dejó en las latas. Dice la Biblia que primero se enfermó fue, o perdió su riqueza, después los hijos, pues la mujer, aunque quitándole a la mujer le hizo un favor. No, es que la mujer dejó. Hermanos, a veces el diablo le quita gente a uno. Da pena decirlo, pero es así. Eso es como los árboles, para que sigan creciendo a veces hay que cortar ramas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que aún en las iglesias se ve. Es así. La Biblia dice que un árbol se lo limpia, un árbol que da fruto, se lo limpia para que lleve más fruto. Entonces al diablo ya sabemos de qué. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía un plan. Y Job la tenía clara. Job siguió dependiendo. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Esa declaración de Job significa que era un hombre que, aunque tenía cositas que quitársele, un hombre que la tenía clara, la dependencia. Usted, de hermano, yo le voy a decir algo: tenga todas las debilidades que quiera, no se preocupe y no se dé contra las paredes contra sus debilidades y por sus debilidades. Que mi carácter, que no se preocupe. Por encima de su mal carácter, de sus debilidades, de sus pecados inclusive. ¿Cuántos de nosotros no batallamos con pecados? ¿Sí o no? Y a veces nos damos cuenta: ¿qué hago yo con eso? Les digo, no se preocupe, porque a la final el pecado no se sale de nosotros por nosotros mismos. Cristo es el que nos quita el pecado. Entonces yo le voy a decir, más que darse contra las paredes contra el pecado, es tenga claro que usted depende del Señor. ¿Sabe quién se encarga del pecado? ¿Quién se encarga del pecado? De quitárselo, si ese es el caso. ¿Jesucristo o es usted? Pero digo que no. ¿Quién? ¿Quién cree? A ver, respóndame y premio al final. ¿Quién? ¿Sabe quién se encarga de quitarle el pecado a usted? Si está bien alineadito, eso sí. El mismo diablo, con la zaranda. Amén.
Así es. O sea, del pecado no se preocupe. Si usted persevera en el pecado, un día de estos el diablo le dice, velo, porque el diablo, el Señor, como el diablo es acusador de los hermanos. Entonces, son las cuerdas de amor las que lo han traído hoy aquí. Y usted está en la presencia del Señor porque las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos y porque el Señor, por su misericordia, le ha dado una hermosa heredad. Denle la gloria al Señor y no tenga de él. No se olvide. Ore, pídale al Señor, sosténme. Recuerde que el espíritu a la verdad está muy dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, uno no sabe. Y no vaya a ser, pues gloria a Dios, ¿no? Mire que, ya para terminar, dijo Pedro, te digo que, perdón, en el verso 31, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto ¿de qué? ¿De qué? De la zarandeada, de la prueba. Una vez vuelto, y después de la zaranda significa ya en el punto que es, ya te vas a, o sea, ya limpiecito de esa contaminación de tu fe, vas a venir y vas a estar tan fuerte que no solamente vas a estar tú firme, sino que vas a confirmar a tus hermanos. Mire la bendición que es. Cuando usted depende del Señor y el Señor es el que lo sostiene y el Señor es el que lo fortalece y usted lo tiene claro, después de las zarandeadas que el Señor le mete, usted va a estar más fuerte y tan fuerte que va a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Amén. Por eso, la zaranda va a llegar. La idea es cómo se sube usted a la zaranda o cómo lo sube. Dependiendo, creyendo, con el Señor rogando por usted, con la motivación correcta, ojalá con estas cosas claras, permitiendo que lo que cayó en Pedro caiga en nosotros también. Amén. Y el Señor lo va a sostener.